Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde Madrid, España. Hoy les traigo un vídeo a petición del suscriptor Ferfer. El vídeo titula Perón, Sinfonía de Sentimiento, capítulo 3 de 4 Leonardo Fabio. Vamos a ver de qué se trata. Y con respecto a lo que yo entienda, sienta o conozca algo, pues comento, y si no, pues ya ustedes me dirán cualquier cosa en la caja de comentarios. Vamos a empezar. Eva Perón pertenece a la humanidad entera. Ella ha quedado como el ejemplo vivo de lo que el amor puede realizar sobre la tierra. La más vigorosa personalidad de mujer y de luchadora. Tiempo en Cuba. Me parece que todos lo que están saliendo los nombres ahí son, no sé si la conocen o es que no lo sé, vamos, pero van a ir fijándose ahí en los nombres. Ya luego veremos por qué van saliendo, pero van saliendo el tiempo, quiere decir, el tiempo es nombre de periódico, Cuba, puede que sea, no sé, algún hecho que ha pasado. Yo vi una película, Evita Perón, no sé si se trata de eso, relacionada con eso, no lo sé. Yo vi la película, pero no sé exactamente la historia de su vida, pero ya veremos, parece que de eso se trata. Mm, Hay que seguir. Social de nuestro tiempo, simplemente Evita, para millones de descamisados, ha dejado de ser el motor del gran movimiento nacionalista argentino para convertirse en un símbolo. Como los buenos revolucionarios, aún después de que la muerte ha cerrado sus ojos, su nombre y su recuerdo servirán como bandera. Podemos exclamar los obreros de América: si Eva Duarte ha muerto, en los cielos de América se ha colocado una estrella que nos alumbrará por los siglos Dice, basta Chile. de los siglos. Debe ser otro periódico. Recibid, señor presidente de la Nación Argentina, los músculos tensos de esfuerzos y sudor de esta pampa salitrera que os saludan con vigor y entereza para amasar en vuestro corazón todo el dolor que cada uno siente. Fraternalmente desde Chile se inclina mi bandera. El más emocionado tributo para esa gran mujer. Tribuna Libre El Salvador. Se trata de periódicos de cada país. Yo creo que saldrá más todavía. Y yo creo que ha sido una información a nivel mundial, no solamente siquiera a nivel nacional, porque ya van saliendo distintos periódicos de cada país. Veremos de qué países más sale. Que se ganó la gratitud de las multitudes desamparadas de su patria y de muchos otros pueblos del mundo. En todo lugar donde hubo dolor, angustia y desesperación, allí estuvo la presencia de Evita, como cariñosamente la llamaba el pueblo argentino. Eva Perón renunció a ser una mujer de sociedad. Hola España. Para entregarse por entero a mejorar la sociedad de su país. Con razón, hoy llora el pueblo argentino su muerte. Argentina ha perdido la más grande mujer de su historia. Acaba de caer en brazos de la muerte una de Nueva York al día, Estados Unidos. las mujeres más importantes del mundo. La inolvidable esposa del presidente de la Argentina, el general Juan Perón. Su muerte. Ahora sé por qué está relacionado con Juan Perón. Evita Perón, Juan Perón. Ya anteriormente hemos visto del presidente Juan Perón, que eran sus ideas de cómo gobernar y todo eso, por la cual Ferfer me pasó, porque casi mis ideas son similares, ¿no? Yo nunca lo había visto
ni oído siquiera de Juan Perón. Mira, tengo ya tantos años, 40 y tantos, 46 años así, y en toda mi vida nunca había escuchado, pero con todas las cosas que pasan en este mundo yo me pongo a pensar, me pongo a decir cómo se puede solucionar un problema como este. Y voy comentando así y he ido comentando en el canal Maggie Sin Fronteras y luego, claro, Perfere yo creo que lo ha puesto más atención a lo que decías, por eso que cuando hice el segundo canal y con todos mis comentarios en los otros vídeos, pues ha empezado a sugerirme esto para que yo también conozca que había gente que ya pensaba igual que yo, quizás mejor que yo hace muchos años, gente que estaba avanzada para su época, gente que quería algo mejor para todos, ¿no? Ahora seguiremos viendo. Ha sido el acontecimiento actual que ha estremecido todos los rincones de la tierra. No fue la belleza física de la primera dama argentina la que hizo derramar mares de lágrimas al caer su cuerpo en brazos de la muerte. Fue la otra belleza, la de su sentimiento hacia los niños huérfanos y sin pan, los ancianos desvalidos, el proletariado que jamás había visto a sus lindes asomar los fulgores de la justicia social. Eva Perón estaba destinada a vivir. Diario de Tegucigalpa, Honduras. La época en que la República Argentina lucha por dignificar y liberar a la América Latina de aquellos que han sido nuestros eternos sangradores. Hoy, su nombre, que fue estandarte de lucha de una clase desheredada, pertenece ya a la historia. Puede decirse que la razón de la vida de Eva ha sido dar la vida por el bienestar de su pueblo. Para nosotros, Eva Perón Últimas noticias Venezuela. Es la más destacada patriota de nuestro tiempo en Latinoamérica. Una mujer valiente, decidida, de gran perspicacia política que imprimió rumbos sociales a su país, quebrando las formas político-organizativas centenarias y que tiene asignado por ello un puesto de honor en la historia política del mundo. Eva Perón murió al pie de su ideal. Con su De frente, México. muerte, América Latina pierde una gran abanderada, pero encuentra un camino a seguir, la justicia social. Eva Perón es el ejemplo más Alborada, Paraguay. patente de lo que puede el hombre cuando siente en sus venas la fiebre de la realización y el más claro testimonio de que las oligarquías prepotentes y los imperialismos sin entrañas se pueden vencer por la obra del sacrificio, del ideal sustentado con fervor casi místico, con el esfuerzo heroico y la decisión de llevar la lucha en nombre del pueblo y para el pueblo, contra todas las formas de opresión y vasallaje que soporta América Latina. Fue inspiración de millones de trabajadores que vieron en ella a la abanderada de su propia causa. No solo el pueblo argentino El crítico Siria. ha perdido a Eva Perón. En cada nación de la tierra donde exista un ser que clame por justicia, como un desgarramiento intenso, se sentirá su ausencia. Es que Eva Perón pertenecía al mundo porque de él constituía su más cara y preciada esperanza. Yo lo que me pregunto, ¿por qué pasó, por qué le sacaron al presidente, o por qué le mataron Juan? ¿Por qué no hicieron caso a todo lo que ellos habían querido para un país? Porque no había otra cosa, quería que todos tengan una base para levantarse, que todos tenían que trabajar unos para otros, para cuidarse, para seguir creciendo, desarrollarse mutuamente, sin ninguna desigualdad, ni soberbia, ni dominación, simplemente querían algo bueno para ellos.
Y lo que tampoco no entiendo es que la gente solamente esperaba de ellos. Ellos no querían dar ni su tiempo. Eso tampoco es bueno. Cuando una persona ha dado tanto como Eva Perón, ¿por qué no copiaron de ella? ¿Por qué no dijeron, ella está dando todo, ¿por qué no nosotros no damos un poquito más y así? Pero para que vean que la gente es egoísta hasta estando ahí en la miseria. Porque si una persona estando en la miseria quizás no tiene nada que dar o como cosas, pero tiene cómo dar su trabajo, eh, poder ayudar a hacer algo, es otra forma de levantar el país. No simplemente esperar y estar ahí, no tengo nada, no puedo hacer nada. No, tenemos que movilizarnos. Y evidentemente que si iba a seguir sus planes, todo lo que querían, tanto Juan Perón y Eva Perón para su país, la gente de alrededor y los otros países iban a copiar esa misma política porque iban a ver que funcionaba de maravilla. Pero como siempre yo digo, hay Judas, siempre hay unos Judas que quieren y echan a perder todo. Y la mayoría de la gente se dejan lavar el cerebro, porque yo no entiendo el egoísmo, la codicia que hay en la gente. Y no entiendo hasta ahora, no entiendo. Vamos a seguir viendo. Eva Perón amó. Al-Amal, el Líbano. Por haber amado, encontró esta mujer la fórmula para solucionar el problema de la justicia social, problema que ni políticos ni economistas habían podido resolver. Se dice que donde entra la política todo se corrompe, pero Eva demostró que donde entra el amor, la política se subyuga. Su obra y su amor por el pueblo quedarán grabados para siempre en todos los corazones. Pero yo creo que para ese cambio, para ese amor, para que entren a los actuales gobernantes, tendrían que pasar, ¡buah! Y más que todo a sus subordinados que también están ahí esperando la migaja si cae o no cae. Si hago esto me va a dar más, si hago este otro me va a dar más, si miento, ya saben cómo funciona. Después que digo, para que cambie un cambio total, no sé si va a pasar un día o no lo sé, pero me parece que en algún momento va a pasar cuando todos estén así, cuando no haya nada para meterse a la boca, cuando estemos a punta de eso, como anteriormente dije. Algo se tiene que hacer, sí. Tenemos que movernos como ellos se mueven. Ya no hay manera de entrar a la política. Si alguien entra a la política tendría que ser alguien íntegro, como hasta ahora solamente he visto una persona así, no puedo decir 100% porque no lo conozco, el presidente de El Salvador. No es que diga que lo conozco 100%, no. Lo que he visto, lo que está haciendo, sus actos hablan, por eso digo, de una persona, sus actos es lo que habla, lo que demuestra cómo es. Es la única persona que está hoy en día a mí me satisface porque su gente está cambiando y eso es lo que se tiene que hacer, sacar todo lo que está dañado desde la raíz, arrancar, eso es lo que se tiene que hacer. Pero para que haya eso, pues la gente también tiene que cambiar, ¿no? Ahora vamos a seguir.
Han visto tanta gente que ha asistido. De esa tanta gente, casi puedo decir que la mayoría son gente que proletariado, como dicen, la gente trabajadora, ¿no? La gente. Pero esa gente no se une, no se une. Si sería unido, ellos tranquilamente saldrían adelante. Ellos lo que hacen es esperar que alguien venga y les tenga que dar, pero ellos no quieren dar. La gente tiene que dar, si no tiene esto, tiene que dar con su trabajo, tiene que ayudar en algo, tiene que movilizarse. No podemos estar quietos. La mayoría de la gente que hace esto no se quedan quietos porque su codicia no les deja estar quietos, quieren más y quieren más. Nosotros en algo tenemos que copiar. Para estar mejor tenemos que hacer algo más, unirnos, unirnos, pensar como una cabeza, tener una idea fundamental. Aparte de todas las ideas que tenemos cada persona, yo creo que una idea fundamental es tener paz, tener estabilidad. Y si hay esas tres y una casa donde dormir, pónganle. Esas tres ideas todos tenemos, por esas tres ideas tendría que unirse toda la gente. Así tengan después ideas diferentes, pero por esas tres ideas si se trabaja y se respeta, ¡buah! Serían muchas cosas. Vamos a seguir viendo. Y también hay una cosa, si tanta gente de tantos países han llorado sus muertes porque algo bueno había ahí, aún a eso estaban tan ciegos para no ver lo que estaba haciendo esa mujer. Y hasta hoy en día están ciegos. Yo no la conocía esta mujer ni como no sabía nada. Sí vi una película de Eva Perón, pero yo pensé que no pensé que eran hechos reales, pero mira, pero pese a eso, yo tenía mis ideas de que todos tenemos que unirnos para salir adelante, de que todos podemos hacer juntos si tenemos una idea, un solo camino, un solo proyecto. Y lo que no entiendo es que hasta ahora no hayan visto tanta gente se han dejado dominar, corromper. No, eso sí que es tosudez, se puede decir. Uno se puede equivocar, uno, pero dos, tres, cuatro, y ya eso es ser de necios. Y no podemos seguir siendo necios, tenemos que actuar de otra forma, ¿no? Bueno, gente, aquí lo voy a parar porque ya es un vídeo de 20 minutos, porque si me voy a alargar ya casi nadie lo ve. Normalmente los vídeos que se ven es de 5 o 10, la gente quiere enterarse todo ya, pero no, la gente tiene que analizar y espero que los que lo vean pues comenten y digan sí, yo pienso de esta manera, yo pienso de esta otra manera, no sé, me gustaría realmente, espero y porque yo lo hago con mucho gusto, lo veo porque me interesa saber más para yo tener más conocimiento. Así podemos hacer algo, si no, no se hace nada.
ustedes también pensarán en algo, ¿no? Bueno, hasta el próximo vídeo, gente.